La automedicación es el tema que trataremos el día de hoy. Abundan las campañas en contra de esta práctica por los riesgos y peligros que conlleva, pero también hay quienes señalan que puede hacerse de forma responsable ante determinados padecimientos menores y así evitar la saturación de los sistemas de salud. ¿Son contrapuestas estas opiniones o más bien complementarias? Bienvenidos a una nueva emisión de Entre mitos y realidades, donde trataremos de dar respuesta a estas y otras inquietudes con los especialistas que nos acompañan. Y doy paso a Catalina para que nos los presente. Pues sí, Pilar, una práctica que puede ser muy dañina, y para ilustrarnos sobre ello está con nosotros el doctor Jorge Antonio Aldrete Velasco, especialista en medicina interna con experiencia en investigación clínica, expresidente y miembro del Consejo Consultivo del Colegio de Medicina Interna de México, y el doctor Juan Asbun Bojalil, profesor investigador de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, doctor en ciencias con especialidad en farmacología en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Sin más rodeos, Juan, ¿qué es la automedicación y cuáles sus principales consecuencias? Muchísimas gracias por la invitación. La automedicación, la definición de la Organización Mundial de la Salud establece que es cuando un paciente empieza a tomar medicamentos sin previo consentimiento o sin previa prescripción médica. Hay algunas otras definiciones que mezclan la automedicación con el autocuidado de la salud, que son temas que yo creo que pueden ser independientes y que tienen que ver con esta capacidad para que los pacientes puedan autodiagnosticar padecimientos leves y puedan consumir medicamentos sin tener necesariamente que entrar a un sistema de salud. Muy bien. Jorge, en este sentido, lo que decía el doctor, ¿cuál podría ser una automedicación responsable? Bueno, la automedicación responsable podría darse para aquellos padecimientos triviales o banales de corta duración, con síntomas no discapacitantes, y en donde el síntoma, por ejemplo, puede ser un dolor leve, un pequeño incremento de temperatura, tal vez algo de calofrío, alguna molestia de garganta y todo, y la gente puede tomar algún medicamento de venta libre para este tipo de padecimientos de corta duración o de intensidad leve. Siempre y cuando no incluyan, por ejemplo, antibióticos. No, el antibiótico debe ser prescrito solo bajo prescripción y supervisión médica. Juan, y los mexicanos somos muy afectos a automedicarnos. Hay pocos estudios en México, pero la información que tenemos dice que alrededor entre el 50 y el 60% de los mexicanos hemos reportado alguna vez utilizar medicamentos por recomendación de un amigo, porque lo escuchamos en internet o porque simplemente teníamos el medicamento disponible en casa, había sobrado de algún padecimiento y entonces en automático comenzamos otra vez a tomarlo. ¿Y qué consecuencias tiene este abuso de medicamentos que no nos los ha recetado el médico, que los tomamos nosotros? Depende mucho del tipo de medicamento. Hay medicamentos en que puede ser desde un efecto inocuo, o sea, el medicamento no funcionó para lo que estaba siendo tomado, pero tampoco tuvo ningún evento adverso. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando este tipo de tratamiento se prolonga por tiempo más allá del normal, puede haber consecuencias, desde daño al estómago, modificaciones en flora intestinal o interacción con algún otro medicamento que el paciente esté tomando. Decíamos de los antibióticos que no, pero con la aparición de estos consultorios al lado de farmacias y demás, uno puede ir y francamente te recetan el antibiótico que tú quieras. ¿Qué nos pueden decir de eso? ¿Falta control o...? Si el médico que está cerca de una farmacia es un médico responsable, que hace una buena historia clínica, una buena exploración física
y decide que el antibiótico es necesario, es una buena práctica. Quizás el problema reside en la presión que reciben los médicos en farmacia por los pacientes. Los pacientes llegan pidiendo el medicamento, llegan pidiendo la receta o pidiendo extensiones de receta cuando no necesariamente lo necesitan y cuando no esperan con paciencia que el médico haga su proceso diagnóstico. Pero, Jorge, yo he visto que hay personas que hasta tienen de plano recetas que le han robado a algún médico, porque así es. Y van y compran cualquier tipo de medicamento. Por ejemplo, ¿cómo regulan estos medicamentos que son francamente peligrosos para las cuestiones nerviosas, para dormir, para... La mayor parte de los colegios médicos estamos un poco en contra de esta práctica de farmacias. Primero porque son consultas de aquí y ahora, no hay un historial clínico del paciente, se toma en cuenta solo el padecimiento actual, no se toma en cuenta si el paciente tiene alergias, todo, y se basa en síntomas. No hay una exploración completa o detallada del paciente y todo. La mayor parte de las gentes que van a este tipo de farmacias son personas entre los 18 y los 25 años de edad, que también probablemente su nivel cultural o socioeducacional es un poco bajo, entonces no es muy bueno. Se trata de regular un poco la venta tanto de antibióticos como medicamentos que nosotros llamamos controlados, medicamentos que puedan tener cierto efecto en el sistema nervioso central, poniendo el nombre del paciente, el sexo, la edad y tiene vigencia de 1 mes. Entonces, aquella persona que toma la receta de otra persona, bueno, debería existir un control en la venta en mostrador para que se le diera solo a esa persona y durante una vigencia de 1 mes. Son medidas, no sé si llamarle cautelares o de precaución para evitar esto, ¿no? Pero, Jorge, el problema es que la consulta médica privada se ha vuelto francamente cara. Bueno, cuando son pacientes que tienen que tomar algún medicamento, los antidepresivos no requieren recetas. Generalmente son medicamentos, son hipnóticos, sedantes o medicamentos para poder dormir. Generalmente el paciente que ya tiene tiempo tomándolos va con el médico y el médico le extiende una receta sin que necesariamente tenga una consulta. Esto probablemente sea para un paciente de primera vez o un paciente que el médico no está acostumbrado a ver o alguien que va a consulta cada 6 meses. Sin embargo, también esto evita que el paciente ajuste dosis de manera innecesaria o si media pastilla no le funcionó, que él se tome una sin haberlo consultado con el médico, ¿no? Perdón, me pareció entenderte que decías que para los antidepresivos no se necesita receta. No, excepto alguna familia de antidepresivos viejitos, son los tricíclicos. El antidepresivo no causa dependencia, no causa adicción. Es un medicamento que es un neuromodulador, no requiere receta. Salvo los tricíclicos, que son los viejitos. El Prozac, por ejemplo. No requiere. Ah, pues ya ves que tiene. Y no es tanta peligroso, fama. no es peligroso eso, consumir esos medicamentos sin receta porque nos podemos atiborrar, ¿no? Bueno, la Ley General de Salud establece claramente qué medicamentos requieren receta. Y estos medicamentos requieren receta por ley, sin embargo, en la práctica normalmente no se surten con receta. Quizás es ahí donde podemos empezar a trabajar la discusión. La ley lo establece claramente, hay una leyenda en las cajas de los medicamentos que dice solamente bajo prescripción médica o con receta médica, pero en la práctica las farmacias lo dan. Y eso incluye no nada más estos medicamentos, medicamentos para el control de presión arterial, medicamentos para el control de diabetes mellitus, muchas patologías en la práctica no lo requieren, pero en la ley lo establece. El único ejemplo específico son los antibióticos, donde la ley ha sido muy específica y ha hecho un control por la resistencia de antimicrobianos y por el peligro que existe. Pero sí esta diferencia entre el deber hacer y el realmente ser quizás es un punto de discusión. Jorge, en cuanto a los antibióticos, se habla mucho de que te vuelves resistente. ¿Me vuelvo resistente yo o se vuelve toda la humanidad? Es como lo que no nos queda claro. Le voy a poner 2 ejemplos claros. Aquella gente que tiene alguna molestia faríngea, le duele o le arde la garganta y tal vez tiene un poco de coriza o flujo nasal. La mayor parte de sus cuadros son virales, no requieren más que tratamiento con sintomáticos. Y la gente suele automedicarse y tomar un antibiótico. El antibiótico lo que hace es modificar la flora nativa, por un lado.
Y por otro lado, expone a la bacteria a una sustancia para la cual puede desarrollar resistencia. Pero la resistencia la desarrolla la bacteria, además del cambio de flora. O aquella persona que tiene un dolor en la región lumbar y va con el doctor y le dice, tengo una infección del riñón. Lo más probable es que el cuadro sea un problema osteoarticular o muscular y no requiere antibiótico. Creo que son dos de las situaciones en las que se abusa de la prescripción y donde el médico debe ser prudente en la recomendación de un medicamento si el paciente así lo requiere, ¿no? Juan, en general, los mexicanos consumimos muchos medicamentos más de los necesarios. Es difícil hacer control en México, precisamente por lo que comentaba el doctor, de que no tenemos la receta, no tenemos estos registros de a quién se le receta cada medicamento. Lo que se intenta es hacer algunas encuestas para saber. Sabemos que el número de medicamentos que consume el mexicano va creciendo conforme la edad. Y eso tiene un fundamento natural. Vamos envejeciendo y se nos van agregando enfermedades crónico-degenerativas. Una persona de 60 a 65 años de edad ya está consumiendo hoy en día en México un promedio de 4 a 5 medicamentos. Entonces agregamos a la automedicación. ¿Diarios? Sí, diarios, o sea, simultáneamente. Exacto. Y estos 4 o 5 medicamentos ya de por sí tienen su riesgo de interacción medicamentosa, que el médico evalúa y hace una balance riesgo-beneficio. Pero si a eso agregamos la automedicación temporal, espontánea, pues podríamos estar hablando quizás de 7 u 8 medicamentos generando interacción. Y lo interesante es que en México en particular muchas personas piensan que los remedios caseros o los productos totalmente naturales no son medicamentos. Y estos también tienen interacciones y muchas veces no se reportan en la consulta médica. Entonces, además de la automedicación de medicamentos, tenemos la automedicación de remedios o de productos a veces hasta milagro, y podemos estar hablando de que en un momento dado un paciente está consumiendo 10 cosas diferentes. Muchas de las cuales supongo que ni sirven para nada, ¿no? Muchas no sirven, no tienen efectos científicos probados, tienen un efecto placebo, un efecto donde el paciente cree que se siente mejor muy grande, y además se transmiten de generación a generación. Los que conocimos a nuestros abuelos sabemos estos remedios y se siguen transmitiendo como una verdad indiscutible. Es una doctrina de tratamiento. Ajá. ¿Y qué pasa también? Vitaminas. Todos estamos tomando vitaminas y energéticos y demás. ¿Sirven de algo solamente para gastar más dinero? Bueno, complementando un poco lo que comentaba el doctor Asbun, hicieron un estudio en nutrición para pacientes que iban a ser de nutrición para pacientes que iban a ser intervenidos de algún procedimiento quirúrgico. 40% de ellos estaba tomando vitaminas o remedios herbolarios pensando que como eran naturales no eran inocuos. Muchos fármacos que utilizamos, y el doctor que es experto en farmacología lo podrá avalar, vienen de plantas y vienen de cortezas de árboles y todo, entonces no son totalmente inocuos. Y 40% de que las gentes que entraban a operación los tomaban y no lo reportaban al médico pensando que por ser naturales o herbolarios no tenían ninguna contraindicación. Entonces, creo que es algo que debe tomarse en cuenta. Si usted lleva una dieta variada en cereales, frutas, verduras, carne y no requiere ninguna vitamina, salvo que tenga alguna situación que, por ejemplo, alguien que es vegano requiere tomar vitamina B porque la única fuente de carne que hay de vitamina B es la carne. Entonces, salvo gente que por alguna situación de creencia religiosa o modificación en sus hábitos tenga alguna restricción, gluten, intolerancia a la lactosa, tal vez lo deba. Pero frutas, verduras, cereales, carne, ahí tienen las vitaminas que requieren, ¿no? Pues nos esperamos un momentito porque tenemos que ir a una muy breve pausa y regresamos con este tema tan interesante que es la automedicación. Juan, de regreso con este tema tan importante, hablaba Jorge justamente de la herbolaria, de todos estos productos, pero la gente está bombardeada por una cantidad de publicidad. ¿Cómo entender, por ejemplo, lo que dice la cajita? Es una muy buena pregunta porque estamos en la era de la sobreinformación. Podemos encontrar información en un celular, redes sociales, programas pagados de televisión, publicidad. Hay
hace falta una cultura para enseñarle a leer a los pacientes el contenido nutricional, por ejemplo, de los alimentos y los medicamentos, o diferenciar lo que son medicamentos de lo que son suplementos vitamínicos, por ejemplo. Muchas veces se genera este mal contexto de que a mayor información disponible debe de ser cierta. Y entonces la gente de manera rutinaria consume algunos medicamentos, a veces porque son de fácil acceso, a veces porque son muy baratos o simplemente porque están de moda. Y eso es importante porque aunque hay normatividad a través de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, hay mucha otra información en redes sociales que es casi imposible de poder seguir, de poder controlar. Y por otro lado, tenemos la responsabilidad, los profesionales de la salud, de informar oportunamente de qué sí, qué no son medicamentos que debemos consumir. Entonces, en este sentido, simplemente estamos bombardeados de información. La gente llega con una captura de pantalla impresa al consultorio y nos dice, yo quiero este medicamento. Ya lo vi que funciona en España o funciona en Argentina. Seguramente debe de haber algo parecido en México. ¡Qué cosas! Y esta práctica que solemos hacer todos en todas nuestras casas, tenemos una auténtica farmacia de medicamentos que se ha tomado el padre, la madre, el hijo, nosotros mismos, el esposo, y los vamos guardando. Y cuando cualquiera de los miembros o amigos incluso tienen algún síntoma que creemos reconocer con algunos de los medicamentos, se los damos. ¿Qué tan dañina es esta costumbre? Bueno, como comentábamos antes de iniciar el programa, un poquito también aquí es que los médicos o los profesionales de la salud no somos ajenos a ello. Realmente los principales que suelen automedicarse a veces somos los médicos, un poco porque tenemos la disponibilidad del medicamento. Aquí la primera recomendación es, bueno, verificar que la persona no sea alérgica a ese medicamento. 2, la fecha de caducidad del mismo. Y 3, siempre pedir orientación a un profesional de la salud. El que algo le haya funcionado a un paciente para un síntoma, porque obviamente se manejan para un síntoma, no necesariamente para una enfermedad, no quiere decir que le funcione a otra persona. Caso concreto, en diabetes tenemos 8 grupos diferentes de fármacos. Lo que le funciona a un paciente no le va a funcionar a otro. Por eso hay tanta variedad de fármacos y esto ocurre para antibióticos, para analgésicos y todo. Entonces, casi siempre el paciente, y basado en la presentación de la enfermedad más la historia clínica, es como toma uno la decisión. Entonces, no necesariamente lo que le funcionó al abuelito o al papá puede funcionar en este caso al hijo, ¿no? Y Juan, ¿el automedicarse podría ser síntoma de hipocondriasis? Claro, hay algunas personalidades en los pacientes donde requieren tomar medicamentos. Incluso es interesante porque hay veces que el paciente llega muy triste con uno y le pregunta, este medicamento caducó hace 6 meses, doctor, ¿me lo puedo tomar? La respuesta es no, ya caducó, hay que deshacerse de él. Y entonces se pone triste el paciente, es que no me lo acabé. Qué desperdicio de medicamento. En lugar de pensar, oye, qué bueno que no lo seguí requiriendo, qué bueno que ya curé o controlé esta enfermedad. Entonces les da lástima desperdiciarlo y entonces se lo toman. Y la segunda personalidad es donde la gente piensa que los medicamentos siempre sirven para prevenir las enfermedades. Entonces, sobre todo en algunos pacientes de edad avanzada, se siguen tomando medicamento para el dolor de cabeza, no porque les duela, sino para que no les vaya a doler en el futuro. Entonces, se están exponiendo innecesariamente a un medicamento porque en este afán consideran que lo pueden seguir tomando durante meses para que no les dé una enfermedad que pues no necesariamente es que les dé o no les dé, sino que se debe de tratar por periodos cortos de tiempo. Para evitar estos problemas, ¿cuáles serían las recomendaciones? O sea, ¿qué hacer para no caer en la automedicación? Tanto nosotros como a veces los médicos que también nos recetan en excesivo o que nos hacen caso por no aguantarnos y les pedimos alguna medicina y muchos nos las dan. Bueno, seguimos ponderando programas como este, donde la parte educativa es fundamental en nuestro país. Creo que en la medida que la gente sepa que los medicamentos existen, que tienen un propósito y todo, es fundamental para reducir la autoprescripción. Creo que nunca la vamos a eliminar, pero sí reducirla o hacerla responsable. Pero así como, ¿qué pasitos tendríamos que seguir? O bueno, como receta de cuándo acudir al médico. Como médico, prescribir la cantidad, por ejemplo, en el caso de antibióticos o analgésicos, la cantidad necesaria que el paciente va a requerir. Si es un tratamiento de 3 días y toma el paciente, o de 4 días, toma una cada 8 horas, la caja debe ser de 12 tabletas.
no de 20 o de 30. Entonces creo que el prescribir es estrictamente hablando el número necesario de tabletas. En otros países se ha limitado porque la venta es de grajeas o tabletas libres. Ajá. Entonces, si yo le pongo 15, le entregan solo 15. Que a veces aquí las cajas, que pueden ser 12, 14 o 28, no siempre se amoldan. Luego sucede Así eso, ¿no? es, Que no se toman así todo es. eso y quedan ahí, gasté dinero y... O gente no. que siente bien al segundo día y cree que ya no requiere medicamento. O sea, si uno le pone 4 días, debe saber que es por 4 días. Generalmente los principios... Ese es un error que solemos cometer Todos, sí. todos. claro, sí. Y es malo. Sí, ahí el médico debe enfatizar que probablemente los primeros días mejoran los síntomas, pero no necesariamente la causa. Para eso es necesario que tome el antibiótico 3, 7, 10 días, lo que el médico juzgue conveniente. Actualmente, Juan, antes lo que te mandaban de antibiótico eran 5 días. Actualmente están mandando más días. ¿Hay alguna razón? Sí, la verdad es que el manejo del antibiótico debe de estar enfocado a la infección en particular. Hay infecciones de vías urinarias no complicadas que se pueden resolver con 3 días de tratamiento. Y hay infecciones complicadas, por ejemplo, una sinusitis que puede requerir 7 o incluso hasta 10 días de tratamiento. Sin embargo, muchas veces, y quizás ha sido un error en los sistemas educativos, a las escuelas de medicina, donde estandarizamos el manejo del antibiótico a 5 o a 7 días. Y la verdad es de que no, sí hay una variación en base a la complejidad, al tipo de antibiótico y a la posible resistencia de los antibióticos en este caso. En algunos antibióticos sí se ha visto a lo largo del tiempo que requerimos una dosis mayor. ¿Por qué? Porque se hace resistencia. Y yo creo que aquí es un punto también importante aclarar. La bacteria se hace resistente al medicamento, no quiere decir que se haga inmortal. Lo que quiere decir es que requiere dosis tan altas que es más fácil que tenga eventos adversos el paciente a que yo mate a la bacteria. Entonces, hay formas de disminuir esto haciendo el control adecuado de dosificación. Si se va a dar antibiótico, se da dosis completa y si no, no se da, porque poquito antibiótico lo único que hace es hacer más resistencia y completar los ciclos de tratamiento. Y esas son las mejores medidas para disminuir la resistencia hoy en día. Hay épocas y grupos de población más vulnerables a la automedicación, por ejemplo, mujeres embarazadas, o cuando me refiero a épocas, cuando vienen los fríos, las gripes y demás, ahí es cuando aumenta la automedicación. Lo que pasa es que, por ejemplo, sí, efectivamente hay grupos más vulnerables. Sin duda, la población pediátrica. Pero aquí el chico no se medica, lo medica la Los mamá. padres, ¿no? Sí, los padres. Entonces es como si la mamá tiene frío, le pone suéter al niño. ¿no? Sí. Entonces, aquí sí las madres hay que ser muy cuidadosas. Sin duda, en el embarazo y la población mayor de 60 años. La razón es que, bueno, su metabolismo es un poco más lento, tardan más en eliminar medicamentos y generalmente toman otro tipo de medicamentos para la presión arterial, para el colesterol, para la diabetes y puede haber ciertas interacciones. Ahora, algo que quería también comentar es que el 40% de las recetas de un antibiótico son cambiadas en el mostrador de una farmacia. El responsable del antibiótico es el médico. La persona puede pedirle, o el paciente al médico, que le dé algún nombre de algún medicamento genérico, tal vez más económico, pero el responsable del medicamento es el médico. Entonces, eso de que alguien, porque está atrás de un mostrador o tiene bata, cambie la prescripción, a mí se me hace sumamente arriesgado. ¿Y si pasa con frecuencia? 40% de los antibióticos son cambiados en un mostrador. Perdona, ¿y la ley no se supone que eso lo está controlando? Porque decíamos que con los antibióticos es precisamente donde hay más cuidado, ¿no? De las recetas, y luego ven que no checa la receta entregada con el medicamento prescrito, entregado. Sí hay modificaciones en la ley donde se establece que el médico es el único responsable del tipo de medicamento. De hecho, si el médico pone el nombre genérico del producto, bueno, entonces deja libre capacidad en la farmacia que se escoja el que tenga disponible, ya sea por línea de la propia farmacia o porque esté más barato. Pero cuando el médico establece el nombre distintivo, el nombre original del producto, entonces no se debe de hacer el cambio de prescripción. Y eso es un problema muy común con antibióticos y con otros muchos medicamentos. Juan, ¿y es cierto que los genéricos hacen menos efecto? No, hay toda una normatividad atrás de un genérico. Los genéricos deben de pasar ciertas pruebas que pide la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS para demostrar que un medicamento es genérico. Sin embargo, hay muchos laboratorios pequeños
donde no necesariamente han pasado estas pruebas, se venden los medicamentos y no son genéricos. Quizás hemos empleado mucho el término genérico y lo hemos combinado con otras definiciones, pero un genérico ha pasado obligatoriamente por pruebas de equivalencia contra el producto original o con el producto que fue el primero en registrarse en México. Sin embargo, ahora le llamamos genérico casi a todo, ¿no? Sí, y la gente sí. relaciona que si es muy barato es genérico y no necesariamente. Puede ser una reducción de un costo de un 40-50% con respecto al original, pero nunca va a ser un 10% del costo original, entonces normalmente no son genéricos. Y decías en las farmacias que luego el farmacéutico nos cambia. ¿Son farmacéuticos o no? ¿Son dependientes? ¿Tienen algunos estudios que les den capacidad para saber cómo tratar algunas enfermedades, aunque sean menores? Probablemente aquí el experto para complementar la respuesta sea Juan. En otros países, España, es claro que hay una gente con una carrera como tal, como que es farmacia, farmacéutico tiene que estar ahí. y hay hospitales, en México ya está empezando a dar, que hay un farmacéutico en cada piso del hospital responsable de checar que no hay alguna interacción, ver si la base es correcta y todo. Nuestro país todavía estamos un poco lejos. Antiguamente uno iba a una farmacia y veía responsable y venía el nombre de un químico o de un médico, asiste de tal a tal hora. Actualmente ya no lo es. Y aun cuando hay programas de capacitación, no abarcan toda la parte. Entonces se ven un poquito tentados por el que deja un poco más de comisión o por el que está un poco de moda, pero no hay como tal un control farmacológico regulatorio. No sé. ¿Sí, algo que quieras añadir ahí? Sí, hay algunos esfuerzos en México. Se han creado la carrera de licenciado en farmacia, por ejemplo, en el estado de Hidalgo. Se han hecho esfuerzos para profesionalizar en las farmacias. Quizás las grandes cadenas de farmacias lo han estado implementando, hacen cursos de capacitación. Sin embargo, lo difícil son las pequeñas farmacias en los estados de la República y el otro problema es, por ejemplo, el manejo de medicamentos en puestos semifijos o ambulantes. Cualquier medicamento que aparezca en puestos semifijos o ambulantes no es un medicamento, es seguramente adulterado, lo que le llamamos producto pirata o falsificado o incluso robado, y no tienen condiciones de guardado. Entonces ahí es donde muchas veces también perdemos, aunque haya profesionalización en las grandes farmacias, en los pequeños comercios tenemos esta brecha. Pues gracias, Juan, gracias, Jorge. Llegamos al final de nuestro programa. Gracias otra vez a nuestros invitados por dejar claro cuándo la automedicación puede complicar seriamente nuestra salud. Y a usted lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana en otro tema que estamos seguros será de su interés aquí, en Entre Mitos y Realidades. Los esperamos.